Hello children. Today we are going to see how to use the regular verbs. Are you ready? Let's start. Hoy vamos a ver cómo se usan los verbos regulares. ¿Estáis preparados? Vamos a empezar. Los verbos regulares son los verbos que cuando hablamos en pasado no cambian su forma, solo tenemos que añadirles ed al final del verbo. Fíjate bien en los siguientes ejemplos. Jump, jumped. Clean, cleaned. Como suele pasar en inglés, aunque existe una norma también hay varias excepciones. Vamos a ver cuáles son las excepciones. La primera excepción se da cuando un verbo termina en e. Cuando un verbo termina en e, solamente añadimos una d al final del verbo. Fíjate bien en los siguientes ejemplos. Like, liked. Arrive, arrived. La segunda excepción se da cuando un verbo termina en consonante más y. Cuando un verbo termina en consonante más y, se cambia la y por una i latina y se añade d. Fíjate bien en los siguientes ejemplos. Study, studied. Carry, carried. La tercera excepción se da cuando un verbo termina en vocal más y. Cuando un verbo termina en vocal más y, se deja la y se añade d. Fíjate bien en los siguientes ejemplos. Play, played. Enjoy, enjoyed. La cuarta excepción se da cuando un verbo termina en consonante más vocal más consonante. Cuando un verbo termina en consonante más vocal más consonante, se duplica la última consonante y se añade d. Fíjate bien en los siguientes ejemplos. Stop, stopped. Hug, hugged. Hemos visto que como norma, los verbos regulares forman su pasado añadiendo ed. El pasado de los verbos regulares es el mismo tanto en un tiempo simple como en un tiempo compuesto. Los tiempos compuestos son aquellos en los que utilizamos dos verbos. Además del verbo principal en pasado también se utiliza un verbo auxiliar, por eso se llaman tiempos compuestos. En este caso, puedes ver que tanto en el past simple como en el past participle el verbo en pasado es igual, play. La diferencia es que en el tiempo compuesto además de play también aparece have, que es el verbo auxiliar. Fíjate bien en los siguientes ejemplos. I played tennis yesterday. I have played tennis this morning. Para formar el pasado de los verbos regulares se añade de al final del verbo, teniendo en cuenta las normas que hemos visto antes. Recuerda que los verbos regulares no cambian de forma, al contrario que los verbos irregulares, que sí que cambian. Para saber si un verbo es regular o irregular, tendrás que estudiar y practicar. No te preocupes, poco a poco irás conociendo los verbos, y podrás identificar tanto a los verbos regulares como a los irregulares. I cooked dinner last night. I cooked dinner last night. I played football last weekend. I played football last weekend. I worked a lot last Monday. I worked a lot last Monday. They studied a lot for the exam. They studied a lot for the exam. They arrived late because they stopped to buy some food. They arrived late because they stopped to buy some food. Es importante que recuerdes que en inglés los verbos en infinitivo se escriben con to, delante del verbo. No importa que sean regulares o irregulares, el infinitivo se escribe con to. Aquí tienes algunos ejemplos. ¿Cómo sé si un verbo es regular? Un verbo es regular cuando no cambia su raíz, es decir, cuando mantiene su forma. En los verbos regulares solo tenemos que añadir ed al final del verbo para formar el pasado. Muy bien. ¿Se añade siempre ed al final de todos los verbos regulares? Bueno, la norma general es añadir ed al final de los verbos regulares para formar el pasado, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, si un verbo termina en e, solo se añade una d. Fantástico, chicos. I forgot the exam, so I haven't studied a lot. Me neither. I hadn't enough time to study yesterday.
The teacher isn't here now, so maybe we will have the exam tomorrow. Sorry children. I've arrived late because I had some problems with my car and I stopped to fix them. Fortunately I'm here now. Well, let's start the exam. Esto es todo por hoy. Después de ver el vídeo, puedes hacer la actividad que os he dejado para repasar lo que hemos visto en la clase de hoy. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete. Y, si te ha gustado el vídeo, thumbs up. Nos vemos pronto. Bye bye.